¿Cómo están amigos? Les saluda el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder, aquí en Lima, Perú. Como ustedes saben, este es nuestro canal Cristianismo para Todos y estamos ahora en una serie de videos, de enseñanzas que se llama Introducción al Cristianismo. Lo que queremos es que usted pueda comprender el cristianismo. Mucho se habla del cristianismo, pero muy pocos lo comprenden. Nos gustaría poder decir que todos los cristianos también comprenden el cristianismo, sin embargo, pues hay que estudiar, ¿no? Es una doctrina, hay una serie de principios espirituales bíblicos. Del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios va a depender el éxito en la aplicación de los principios espirituales del cristianismo. Jesús en Juan 10:10 dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él a lo largo de los evangelios nos habla de una vida mejor, obviamente en unidad con Cristo. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? Si nuestra vida no está caminando muy bien, no es porque Dios quiera, se inventan después muchas teorías, muchas ideas, que Dios está enviándote pruebas, está enviándote problemas para ver. No, no, Dios no hace eso, Dios es amor, Dios nos ama, Dios es el que nos libra de los problemas, somos más que vencedores, pero tenemos que estudiar el cristianismo para saber recibir ese poder, esas fuerzas espirituales, esa capacidad sobrenatural que viene de parte de Dios, como hemos ido explicando ya en los episodios anteriores. Entonces, hoy día estamos en este episodio que sería el número 4, que se llama Morir para vivir. Es bien interesante el título, ¿no? Morir para vivir. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros, como hemos explicado, para poder vivir el cristianismo necesitamos primero nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenemos que morir a algo. Ahora, esto es un tema de fe. No morimos necesariamente a nuestra vida en el cuerpo, sino es una muerte espiritual que ya había estado operando en nosotros desde el momento en que hemos nacido, porque nosotros descendemos de Adán. Entonces, lo que hace Dios no es tratar de cambiarte poco a poco, sino lo que hace es de que Él te crea nuevamente. Ya hemos visto todos esos versículos referentes a la nueva vida en Cristo, ¿no? Que tenemos que andar en novedad de vida. Es decir, nacemos de nuevo. Entonces ya nuestra capacidad espiritual es completamente transformada. A Dios no le sirve la antigua naturaleza espiritual. Tú tienes que nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Nacemos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la antigua naturaleza espiritual no nos permitía tener comunión con Dios. Porque descendía de Adán y usted sabe que Adán había pecado, ¿no? Al inicio en el Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros heredamos esa naturaleza espiritual separada de Dios. Entonces Dios te crea nuevamente, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y a partir de ahora es que empezamos como niños recién nacidos, dice la palabra de Dios, ¿no? Buscando la leche espiritual. Es decir, necesitamos crecer. Por eso es imprescindible que cuando hemos nacido de nuevo mediante esa declaración de fe en Jesucristo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo que Él nació al tercer día, necesitamos empezar a crecer en la palabra de Dios, a conocer. Algunos dicen misterios, pero el apóstol Pablo dice que este misterio ya fue revelado a nosotros. Entonces ya no es tal misterio. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo. De casualidad, de magia, ¿no? de fantasía, no va a venir los cambios. Tenemos que estudiarlos, conocerlos, creerlos y ponerlos en práctica. Lo que vamos a explicar hoy día, para algunos quizá le pueda resultar nuevo o quizás inclusive un poquito denso, porque vamos a hablar de un doble concepto, ¿no? El concepto de muerte y de vida. ¿Qué es lo que pasa? Ya hemos visto que para nosotros poder experimentar el cristianismo necesitamos nacer de nuevo. Es decir, la nueva vida en Cristo que ha sido puesta en nosotros debe ser nuestro motor, nuestra fuerza principal, no nuestra capacidad personal, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino la capacidad de Dios dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Muchos cristianos lo intentan, ¿no? En sus fuerzas, ¿no? O sea, se agotan porque tratan de complacer a Dios, tratan de vivir en santidad, de hacer el bien, pero en sus fuerzas. Entonces se agotan. Pero lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios, como dice la palabra, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. Entonces, separados de Él nada podemos hacer. Pero también hay mucha gente que lo intenta, ¿no? Ora, lee la Biblia, medita la Biblia, pero se da cuenta que en determinado momento no está todavía operando esa capacidad sobrenatural, todavía está operando en sus fuerzas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo le voy a decir qué es lo que está sucediendo. Muchas veces lo que sucede es que, increíblemente, estamos tratando de que opere una vida de resurrección en nosotros sin primero haber muerto, nosotros con Cristo. Entonces este es el concepto que muchos no entienden, pero tú lo vas a entender porque tienes el Espíritu de Dios habitando en ti, que es el que te da iluminación para que puedas entender. Entonces,
necesitamos creer ambas cosas. Primero, que hemos muerto con Cristo, es decir, hemos muerto con nuestros pecados y hemos muerto al pecado, fuimos sepultados junto con Cristo. Ese es un tema de fe. No solamente tenemos que tener fe en que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado con Cristo, como dice la palabra, sino que además hemos muerto con Él. Porque si uno no muere, no puede resucitar. ¿Me comprendes? Y yo he detectado que muchos cristianos, sí, o sea, tienen sus tiempos de comunión con Dios, creen en la palabra, se congregan, aman a Dios, pero no está operando el poder sobrenatural. El poder sobrenatural de Dios es un poder de resurrección, porque es la nueva vida en Cristo. Y eso solo puede operar en la medida en que primero haya operado la muerte. Hay otros cristianos que solo están en la muerte, ¿no? Es decir, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Yo sería esto. Están pensando siempre en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, pero no opera la vida de resurrección. Somos más que vencedores, estamos llamados a señorear en vida, que nosotros, nuestra fe es la que vence al mundo, que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Entonces, esa es la vida de resurrección, es una vida de éxito que Dios nos enseña a tener. Pero, ¿cómo puede operar esa vida de resurrección, esa vida sobrenatural, si primero no hemos muerto? Y como le digo, como pastor, ya yo he podido experimentar y comprobar que muchas veces el creyente no ha tomado tiempo, no ha meditado lo suficiente en que él está muerto al pecado. Vamos a ver cuál es la primera consecuencia de esto. Vamos a leer un par de pasajes en esta reunión, en este episodio. Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos y vamos a leer a partir del versículo 3, ¿no? Porque aquí había una discusión, si es que ya que hemos sido perdonados y la gracia está en nosotros, ¿podríamos seguir pecando? Entonces, ¿qué cosa responde el apóstol Pablo? Vamos a ir a Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahora este es un concepto importantísimo porque bautizo, en el griego baptizo, significa estar sumergido, estar inmerso. Entonces lo que está diciendo aquí, ¿no sabéis que todos los que hemos sido inmersos, hechos uno con Cristo Jesús, hemos sido bautizados, hemos sido inmersos, sumergidos en su muerte? Mira qué concepto tan interesante. Muchas veces nosotros decimos, sí, Jesús murió por mí, ya, qué bueno, yo he nacido de nuevo, ¿no? Ahora soy nueva criatura. Pero ¿has meditado en que tú también estás incluido en la muerte espiritual de Jesús? Porque Jesús tuvo que morir y tuvo que estar entre los muertos por nuestros pecados. Pero por fe nosotros debemos estar con Él ahí, estar unidos también en esa muerte. No que la suframos, no que suframos las consecuencias del pecado, porque para eso que Cristo fue a la cruz, sino que por fe podamos decir, yo estoy unido a Cristo en su muerte. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, nos hemos unido a Él, estamos inmersos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, en una vida nueva. Y aquí lo explica clarísimo. Cristo muere y resucita, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes, cuando decimos estamos en Cristo, tenemos que morir al pecado, hemos muerto con Él por los pecados, muertos al pecado, para que pueda operar esta novedad de vida, es decir, esta nueva vida de la que estamos hablando, la nueva vida en Cristo. ¿Por qué muchas veces no opera esta nueva vida en Cristo? Porque no hemos muerto al pecado. Y no estoy diciendo de que tenemos que esforzarnos para vivir en santidad, no. Luego vamos a explicar cómo la santidad realmente, para empezar, es un trabajo que Dios ya hizo con nosotros, pero implica capacitarnos espiritualmente para disfrutar de una vida de santidad y alejarnos, considerarnos muertos al pecado. Esto es importantísimo. Vamos a seguir viendo. Versículo, dijimos, 4, ya lo leímos. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Fíjate, o sea, tenemos que considerarnos muertos, unidos a Él en su muerte, para que pueda operar la vida de resurrección. Y esto no está hablando de la vida de resurrección futura, ¿no? Los que morimos en Cristo un día vamos a resucitar, no, está hablando de una vida nueva ahora, una vida de resurrección ahora. La vida de Cristo tiene que operar en nosotros, no nuestras fuerzas, la vida de Cristo. ¿Cómo puede operar la vida de Cristo? Si nos consideramos muertos junto con Él. A ver, vamos a repetirlo, di conmigo, me considero muerto, haber sido sepultado junto con Cristo.
repítelo conmigo, me considero muerto y haber sido sepultado con Cristo. Esto es importantísimo, es un tema de fe. No sé cuántas veces te lo han predicado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es bueno que ahora estés escuchando esto, pero si no lo escuchas de manera continua, de manera permanente, entonces no se va a convertir en fe, solamente se va a convertir en una idea que tú has escuchado. Sigamos, versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mira qué maravilloso. ¿Cuál es el método cristiano para ya no ser esclavos del pecado? Mucha gente se esfuerza, lucha. Yo conozco por ahí una persona que siempre que lo veo le digo, ¿cómo estás? Me dice, estoy luchando contra la carne, como tú sabes. Entonces me da pena porque en realidad la palabra de Dios nos dice que para que ya no seamos esclavos del pecado, nosotros debemos saber esto. ¿Qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. No es que lo vamos a crucificar, no es que lo tenemos que crucificar todos los días. Esto es una obra que ha hecho Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, con Cristo, allí en la cruz. Es decir, nuestra vieja naturaleza. Pero tú me puedes decir, ¿pero cómo va a ser eso? O sea, yo no estaba vivo cuando Cristo fue a la cruz. Sí, pero es un tema de fe. Es que tienes que creerlo. Eso en el mundo espiritual. Dios va a tomar en cuenta la obra de Cristo en la medida en que tú consideres que esa obra fue por ti. Entonces tú debes decir, mi viejo hombre fue crucificado junto con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Entonces, si tú no crees que el cuerpo de pecado ha sido destruido, el diablo te va a engañar. Satanás te engaña y dice, no, tú todavía eres pecador, mira cómo te gusta el pecado, mira cómo te puedo tentar. Y tú entras en un conflicto terrible porque dices, bueno, entonces me siento tentado, quiere decir que no soy salvo de pronto, no he nacido de nuevo. Porque no, lo que pasa es que por un tema de fe tienes que aceptar que el cuerpo de pecado, que tu vieja naturaleza ha sido destruida. Dilo conmigo, mi vieja naturaleza de pecado ha sido destruida, ha sido crucificada en la cruz. Pero debes meditarlo mucho. Acuérdate que el Salmo 1 nos dice que debemos meditar de día y de noche, ¿no? Y Josué 1:8 también dice que meditemos en la palabra para hacer lo que dice la palabra y todo nos saldrá bien. Entonces, el éxito viene en la medida en que lo medites, es decir, que lo hables en voz baja. Ya próximamente voy a explicarte todos estos principios espirituales. Pero lo importante acá es que comprendas el concepto, ¿no? Que tú has muerto con Cristo Jesús. Tu naturaleza de pecado fue destruida. No eres un pecador. Ya fue destruida tu naturaleza de pecado. Por eso es que ahora puedes decir que eres nueva criatura. Porque ahora la nueva naturaleza que tienes es una naturaleza que viene ¿de quién? De Dios. Para ti. Necesitamos creer eso, es un tema de fe. Que tú digas, si yo he nacido de Cristo, de Dios, soy nueva criatura, mi naturaleza es de santidad, mi naturaleza de pecado fue crucificada. Es cierto que todavía existe carnalidad, es decir, partes del alma que no han sido transformadas, pues porque esa transformación viene justamente por tu comunión con Dios, porque tú te empiezas a deleitar en las cosas buenas, las cosas santas, cambias tu manera de pensar, renuevas tu mente. El Romanos 12:2 dice que nosotros somos transformados, metamorfo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esa renovación de tu alma va a ser paulatina, poco a poco. Sin embargo, para que eso suceda, tú tienes que considerar que tu naturaleza de pecado ya ha sido destruida. Dilo una vez más, mi naturaleza de pecado ha sido destruida. Cuando el diablo venga y te quiere decir en tu mente que tú eres todavía un pecador, tú dile, diablo mentiroso, vete de aquí, porque yo he sido crucificado. Mi naturaleza de pecado fue crucificada y ha sido destruida. Yo no soy un pecador, soy una nueva criatura. He nacido de Cristo Jesús para buenas obras, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, Romanos 6:6, un versículo fundamental. Yo en mi iglesia hago que la gente lo memorice, porque de esto depende la victoria que tengamos sobre el pecado. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hay millones de cristianos que en este momento están luchando contra el pecado y no saben cómo tener victoria. Tú has sido hecho libre de pecado por un tema de fe en primer lugar. Obviamente que hay otras cosas, ¿no? El entorno, que no estés en un entorno pecaminoso, que tengas en realidad la palabra de Dios, que tengas comunión con Dios. Es una cuestión de fortaleza. Sin embargo, dice acá Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Entonces, hermanos, Romanos 6:11 nos saltamos, dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Cómo podemos lograr esto? No cedernos al pecado, primero considerándonos muertos. Es un tema de fe. Rápidamente voy a dejarte algo para el siguiente episodio. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11, y esto lo voy a explicar en la siguiente sesión. Dice así: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta que aquí el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice que para que se manifieste la vida de Jesús, tenemos nosotros que llevar siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús? ¿A qué se refiere? A la vida de la carne, a la vida al pecado. Considerarnos muertos a esa vida al pecado. Es un tema de fe. Primero, no vayas primero a la acción. Yo quiero vivir en santidad, yo no quiero pecar. Claro, todos queremos eso. Pero primero tienes que creer que Dios ha hecho su obra. No es algo que dependa de ti. Depende primero de Dios, que creas en la obra que Él ha hecho en ti. Tú has muerto al pecado. Y 2 Corintios 4:11 dice: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Vamos a terminar por hoy este episodio y solamente quiero decirte que el Evangelio son buenas noticias. Lo que quiero compartir contigo es el procedimiento, el método de Dios para que tú tengas victoria. No tienes por qué vivir en una vida de pecado, no tienes que considerarte esclavo del pecado. Probablemente en este momento todavía estés viviendo, coexistiendo con algunos malos hábitos pecaminosos, pero tú tienes victoria sobre ellos. Primero empieza en tu mente y en un tema de fe. Considerarte muerto al pecado. ¿Quieres que la vida de Dios reine en ti, que la vida de Cristo fluya en ti, esa vida de santidad, esa vida de poder, esa vida de éxito, esa vida de victoria? Tienes que considerarte primero muerto al pecado. Es un tema de fe. Tu naturaleza de pecado fue destruida. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy el pastor José Ortega de la Casa de Poder y esto es Cristianismo para Todos. Ya nos vemos.